En este video vamos a ver cómo podemos agregar un nuevo porcentaje de IVA a nuestro programa de gestión AMGESCO. Para eso tenemos que acceder a la opción de ficheros auxiliares y en la opción de datos económicos seleccionamos IVA. Al darle la opción de iniciar, eso nos abre la tabla de IVAs que existen actualmente en nuestro programa de gestión. Como observamos, existen algunos tipos de IVA que tienen el mismo código. Cuando existe el mismo tipo de código, el programa de gestión al hacer los documentos de compra o de venta, dependiendo de la fecha del documento, aplicará un tipo de IVA u otro. En este caso, para editar o agregar más registros, seleccionamos la opción de editar registros. Aquí vamos a agregar para nuestro ejemplo un nuevo tipo de IVA que se empezará a aplicar a partir del 1 de septiembre del año 2002. En este caso, lo podemos llamar de la misma forma y podemos aplicarlo a partir del 1 de septiembre del 2012. Tendrá un porcentaje del 21% y bueno, las cuentas contables pueden permanecer igual. Tenemos que agregar un nuevo tipo de IVA, que en este caso se llama reducido, cuyo valor es el 10% y que también tendrá la misma fecha de entrada en vigor. Confirmamos los cambios y con esto tenemos un nuevo tipo de IVA. Si hacemos un documento de fecha con venta 30 de junio del 2010, el tipo de IVA que aplicaría sería de un 16%. Si el documento, por ejemplo, tuviese fecha del 1 de julio del 2010, aplicaría un tipo de IVA del 18%. Los documentos con fecha posterior al 1 de septiembre de 2012, el porcentaje que aplicaría sería de un 21%. En las fichas de los artículos no tenemos que hacer cambios, ya que en las fichas está almacenado el tipo de IVA al que está apegado, según le corresponda, por el código 1, 2 y 3. Si por alguna razón se quisiera cambiar el tipo de IVA en la ficha del artículo, pues tendríamos que salir de toda utilidad y entrar a ficheros, artículos, y según el artículo que tengamos, aquí podremos observar que tiene su propia marca de porcentaje de IVA. Aunque en este caso aparezca el 18%, el sistema detecta la fecha en la que estamos y entonces, bueno, cambiaría aquí las opciones de la leyenda. En la ficha del cliente no se indica un código de IVA, solamente indicaremos si el cliente está acogido o no al cargo de equivalencia o si está exento de impuestos. Realmente quien determina el porcentaje de IVA en los documentos de compra y venta es el artículo. Como comentario, debemos saber que los tipos de IVA vigentes en la actualidad son IVA general, que es el porcentaje que se aplica por defecto a todos los productos y servicios, como por ejemplo electrodomésticos, ropa, calzado, tabaco, bricolaje, servicios de fontanería, etc. La mayoría de los artículos están sujetos a este tipo de IVA. El segundo tipo de IVA es el IVA reducido. La lista de productos y servicios que tributan a este tipo es muy larga e incluye los alimentos en general, excepto los que soportan el IVA superreducido, transporte de viajeros, servicios de hostelería, entrada de espectáculos, servicios funerarios, peluquerías, dentistas, vivienda y complementos para el diagnóstico o alivio de enfermedades. Y tenemos el IVA superreducido, que se aplica a los productos de primera necesidad y reciben esta consideración pan, leche, huevos, frutas, etc. Además, también se benefician de este tipo de IVA los libros, periódicos, revistas, medicamentos para uso humano, sillas de ruedas, prótesis y vivienda de protección oficial. Como segundo paso, tenemos que hacer el cambio y la revisión de tarifas en el programa AMGESCO. Para esto, vamos a seleccionar la opción de ficheros auxiliares. Aquí seleccionamos la opción de artículos y seleccionamos la opción de tarifas. En cuanto a la forma de aplicar nuestras tarifas en AMGESCO, se pueden dar varias circunstancias. Las más comunes es trabajar con tarifas con el IVA incluido y trabajar con la tarifa más impuestos vigentes aplicables a la fecha del documento.
El primer caso es trabajar con el IVA no incluido. Para esto nos daremos cuenta cuando no está seleccionada la opción de incrementar IVA al precio calculado. Es decir, que nosotros vendemos incrementando el IVA que aplica en la fecha del documento. Según lo vimos en la tabla de IVA, de acuerdo a la fecha que tengamos, es la que aplicará o aumentará los impuestos, ya sea del 16, 18 o 21%. Es el caso más sencillo. Basta con dar mantenimiento a esta tabla de IVA que hemos visto anteriormente. En los documentos se aplicará el IVA correspondiente con la fecha en la que se emite. Es decir, una factura por el 1 de febrero del 2012 y que tenga un artículo cuyo precio de venta sea de 100 euros, sin impuestos, tomando en cuenta la tabla anterior de IVA, el total sería de 118. El sistema, es decir, hagamos esta tabla de IVA. Es decir, si nosotros vamos a hacer, por ejemplo, un pedido, por ejemplo, si tenemos un pedido de venta con fecha de 1 de febrero del 2012, imaginamos que tenemos un artículo de precio de venta de 100 euros. La fecha que apliquen esos impuestos sería del 18%. Si nosotros cambiásemos la fecha manualmente, observaremos que los impuestos que ahora aplica es del 21%. De igual forma, lo podríamos comprobar si le aplicamos una fecha. Observamos que el tipo de impuesto que aplica es del 16%. Tenemos un segundo caso, en el cual el artículo tiene los impuestos incluidos en el precio de venta. Tenemos que realizar el ajuste de la tarifa, porque cuando tenemos un documento de venta, por ejemplo con fecha 1 de febrero del 2012, el artículo que tiene los impuestos incluidos, 118, se vende perfectamente por este precio, con los impuestos, con el IVA al 18%. Pero si por ejemplo este mismo documento cambiara la fecha a 1 de septiembre del 2012, al aplicarlo, el total a pagar no cambia, son los 118 euros que tenemos en el artículo, en el precio de venta del artículo, pero los impuestos sí aumentan, por lo cual disminuye nuestra base imponible. Para hacer este cambio en el precio de venta del artículo, tenemos que ir a la opción de ficheros, artículos, y revisión de artículos, y vamos a seleccionar la opción de revisión de tarifas. Con esta opción cambiaremos los precios para el artículo, para que cuando se hagan documentos con fecha igual o posterior al 1 de septiembre, la base sigan siendo los 100 euros. En esta opción es muy importante la fecha de impuestos que queremos aplicar para que el sistema pueda hacer el cálculo de los precios con los impuestos incluidos. Nosotros vamos a seleccionar la fecha de revisión 01/09/2012 y el tipo de IVA que vamos a revisar. Inclusive podríamos seleccionar todas las tarifas, bueno, o alguna tarifa en específico, por ejemplo todos los artículos, o seleccionar algún artículo en específico. Cuando nosotros seleccionamos la opción, tenemos nuestros parámetros seleccionados, vamos a la opción de cargar artículos. El sistema nos mostrará los artículos y el precio que tiene actualmente. Vamos a seleccionar la opción de variaciones masivas y aquí seleccionaremos incremento en el precio. Para este caso, como sabemos, cambiaremos el tipo de impuesto del 18 al 21% y el porcentaje que tenemos que aplicar es del 2,542373. Seleccionamos el tipo de variación, incremento de precio y la cuantía de variación. Como sabemos, pasaremos de un porcentaje del 18 al 21%, por lo cual la cuantía de variación es un 2,5423. Y seleccionamos la opción de aplicar sobre tarifa actual. Posteriormente, seleccionamos la opción aplicar variación masiva. Al terminar, observaremos que nuestro nuevo precio de venta son unos 121 euros.
eso observamos